Me partió el labio por llegar 5 minutos tarde, así que pasé la noche construyendo su caída. Para la mañana, su imperio, su libertad y sus secretos eran míos para destruir. El sabor metálico me golpeó antes que el dolor. Grueso, tibio, mal. Pasé la lengua por mi labio inferior y sentí la piel abierta, el borde de su anillo todavía presionado en mi carne como una marca. Los oídos me zumbaban. En algún lugar detrás de ese zumbido, Mark seguía hablando, y su voz sonaba muy lejana, como si estuviera bajo el agua y él estuviera parado en el muelle. 5 minutos, dijo. 5 minutos tarde, Elena. No pudiste manejar 5 minutos. Estaba parada en el vestíbulo de mármol de la casa que mi padre construyó para mí, la que el nombre de Mark nunca debió estar en ella, y observé al hombre con el que me casé acomodarse los gemelos como si acabara de enderezar un cuadro torcido, no como si acabara de darle un golpe de revés a su esposa lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Su mano se había retirado rápido, casi avergonzada, de la manera en que te encoges después de tocar una estufa caliente. Luego su rostro se cerró de nuevo, suave y agradable, el rostro que 200 empleados de Sterling Doyle Capital veían todos los días. No lloré, me había entrenado para no hacerlo hace mucho tiempo. Alcancé las servilletas de encaje todavía dobladas en la mesa consola de la cena que nunca llegué a comer, y me limpié la sangre de la boca despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Di algo, dijo, casi aburrido ahora. Lo miré, de verdad lo miré. 6 años de matrimonio comprimidos en una sola mirada larga y fría. Está bien, dije. Eso fue todo. Eso fue todo lo que le di. Se rió, negó con la cabeza, y subió las escaleras como si hubiera ganado algo. Escuché la regadera encenderse 2 minutos después. Siempre se duchaba después. Solía pensar que era culpa. Ahora sé que era solo mantenimiento de rutina, como lavar un auto después de atropellar algo. No dormí esa noche. Me senté en la isla de la cocina con mi laptop, una bolsa de chícharos congelados presionada contra mi mandíbula, y abrí una carpeta que había estado construyendo silenciosamente durante 14 meses. La titulé, mitad como broma para mí misma y mitad como promesa, estrategia de salida. Para la mañana, esa carpeta tenía un nombre que significaba algo completamente distinto. Para la mañana, no estaba planeando una salida, estaba planeando una demolición. Necesito que entiendan quién era yo antes de todo esto, porque nada de lo que pasó después tiene sentido a menos que sepan que no siempre fui la mujer limpiándose la sangre de la barbilla con calma a las 11 de la noche. Había sido Elena Sterling. Sí, esa Sterling. Mi padre Richard construyó Sterling Corp desde una sola oficina de bienes raíces comerciales en 1988 hasta una firma manejando 4.2 mil millones de dólares en activos durante 26 años antes de que yo me convirtiera en Elena Doyle. Tenía un MBA de Wharton. Dirigía la división de mercadeo y relaciones con inversionistas de Sterling Corp a los 29 años. No era ingenua. Quiero que eso quede en el registro desde ahora, porque la gente siempre pregunta después cómo una mujer inteligente no lo vio venir. Lo vi. Solo no vi todo. Mark Doyle entró a la sala de juntas de mi padre 4 años antes de que nos casáramos, presentando una fusión de fondos que uniría su pequeña firma con la nuestra. Tenía 34 años, mandíbula angulosa, gracioso en las reuniones de una manera que incluso hacía reír a mi padre, y recordaba los nombres de los asistentes de todos. Enviaba notas de agradecimiento escritas a mano, abría puertas. Mi padre lo apreció instantáneamente, lo cual debió haber sido mi primera advertencia, porque mi padre no apreciaba a la gente instantáneamente. Mi padre era un hombre que te hacía ganarte un solo gesto de aprobación. Las primeras señales de alerta eran lo suficientemente pequeñas como para explicarlas. Leía mis mensajes por encima de mi hombro por curiosidad. Reorganizó mi closet una vez, en orden alfabético, y lo llamó un regalo. No le gustaba cuando cenaba con mi compañera de universidad Priya Sinel. No es que no confíe en ti, solo te extraño. Hasta que lentamente, en 18 meses, ya no cenaba con Priya en absoluto. Me dije que era intensidad, me dije que era amor que todavía no había aprendido su propia fuerza. La fusión se concretó. Nació Sterling Doyle Capital. 2 años después, nació también nuestro matrimonio. Nuestra boda fue en la finca Sterling en Greenwich. 340 invitados. Un cuarteto de cuerdas que mi padre trajo en vuelo desde Viena como sorpresa. Recuerdo estar de pie en el altar pensando que nunca me había sentido tan elegida en mi vida. Mark lloró durante sus votos, lágrimas reales, del tipo que después descubriría que podía producir a voluntad, una habilidad que no sabía que existiera en los adultos, hasta que lo vi desplegarla durante discusiones años después. Lágrimas llegando exactamente cuando harían el mayor daño a mi determinación. Esa noche, bailando bajo las luces de cadena colgadas por el jardín, mi padre me llevó a un lado y dijo, «Es un buen hombre, Elena». No digo eso de mucha gente. Le creí completamente. Creo que algunas noches mi padre todavía cree que tenía razón, que el hombre que vio casarse con su hija y el hombre que le partió el labio a su hija en un vestíbulo de mármol 6 años después, eran de alguna manera personas distintas usando la misma
misma cara. He dejado de intentar reconciliar a los dos. Algunos hombres construyen una vida entera, solo para tener dónde esconder a la segunda. La primera vez que me agarró la muñeca lo suficientemente fuerte como para dejarme un moretón, tenía 31 años. Estábamos en una gala para la Fundación Infantil Whitfield, y me había reído demasiado tiempo de algo que dijo un miembro de la junta. En el auto después, sus dedos se envolvieron alrededor de mi muñeca como un brazalete de presión sanguínea apretado demasiado fuerte. Me avergonzaste, dijo, calmado como un reporte del clima. Usé mangas largas durante una semana, y le dije a mi padre que me había caído de la caminadora. Mi padre, para su crédito, me miró durante 3 largos segundos antes de dejarlo pasar. Ahora desearía que no lo hubiera dejado pasar. Desearía que alguien no hubiera dejado pasar nada. Para cuando cumplí 33, el aislamiento tenía una forma, una arquitectura silenciosa que solo reconocí en retrospectiva. Prilla dejó de llamar porque yo dejé de contestar. Mis amigas de la universidad se redujeron a un chat grupal que leía pero nunca respondía. Mark reestructuró mi calendario de la misma manera que reestructuraba sus portafolios, eficientemente, invisiblemente, hasta que los únicos nombres que quedaban en mis contactos que llamaban regularmente eran su madre, su asistente y él. Me dije que solo estaba ocupada. Ocupada es la palabra que la gente como yo usa en lugar de atrapada, porque atrapada requiere admitir que alguien construyó la trampa a propósito. Nunca fue cruel frente a testigos. Esa fue la parte que me hizo dudar de mí misma más tiempo. En la fiesta navideña de Sterling Doyle, ponía su mano en la parte baja de mi espalda y me presentaba como la persona más inteligente en esta habitación, incluyendo a los presentes, y 40 personas se reían cálidamente, y yo me quedaba ahí preguntándome si el moretón en mi cadera de 3 noches antes realmente había pasado o si me había imaginado toda la forma de mi propio matrimonio. El primer ciclo siempre empieza de la misma manera para gente como yo. Notas algo extraño y construyes un puente de excusas para caminar de vuelta sobre él. 18 meses antes de la noche de la servilleta, noté un correo de confirmación de transferencia bancaria que apareció en la pantalla del teléfono de Mark mientras se cargaba en la barra de la cocina. $340,000. Destinatario: una empresa tenedora de la que nunca había oído hablar. Halcyon Meridian LLC. Me dije que no era nada. Mark movía 9 cifras a través del fondo semanalmente. Unos cuantos cientos de miles era un error de redondeo. 3 semanas después vi el nombre otra vez. Esta vez estaba en una carpeta en la impresora compartida de casa. Un formulario de autorización de transferencia con el sello de firma electrónica de mi padre en él. Un sello que solo 3 personas en la empresa estaban autorizadas a aplicar, y Mark no era uno de ellos. Mi estómago se hundió de la manera en que lo hace cuando un elevador falla al frenar. Me dije que era una delegación administrativa, que mi padre había autorizado a Mark a usar el sello por eficiencia. No le pregunté a mi padre. Tenía miedo de la respuesta, y más que eso, tenía miedo de lo que significaría sobre los 6 años que ya había pasado. El segundo ciclo llegó 4 meses después. Encontré un teléfono desechable en el forro de su bolsa de golf. Un viejo Nokia, del tipo que compras en efectivo en una gasolinera. 14 mensajes, todos al mismo número no guardado. Todos de una mujer llamada Kay. Nada explícito, solo logística. Nombres de hoteles, horarios, misma habitación que la última vez. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el teléfono y tuve que recogerlo del piso del garaje 2 veces. Recuerdo sentarme en el piso de concreto frío de ese garaje durante casi 20 minutos después. El teléfono de vuelta exactamente donde lo había encontrado. Mis rodillas contra el pecho como una adolescente que acababa de ser atrapada haciendo algo mal, cuando yo era la que había sido agraviada. Esa es la parte para la que nadie te prepara. La vergüenza no se pega a la persona que se la ganó, se pega a ti, la que sostiene la evidencia, como si tú fueras la que debería sentirlo. Lo confronté una vez. Esa fue la noche antes del moretón en la muñeca. En realidad, estoy poniendo el orden correcto para ustedes porque quiero que esto sea honesto, no cinematográfico. No negó el teléfono. Me dijo que yo lo había plantado para tener una excusa para irme, lo cual no tenía sentido, pero lo dijo con suficiente convicción que pasé toda esa noche dudando de mi propia memoria de haberlo tenido en la mano. Ese es el tercer ciclo, y es el más cruel. Cuando la persona que te está lastimando te convence de que documentar tu propio abuso es en sí mismo una forma de inestabilidad. El gaslighting no es un mito que la gente inventó en Internet. Es una lenta erosión química de tu propia certeza, administrada en pequeñas dosis negables, hasta que empiezas a disculparte por notar cosas que son verdad. El cuarto ciclo fue el dinero. Siempre había tenido el mío propio, un fideicomiso de mi abuela, separado de Sterling Corp, con un valor de casi 2 millones. 11 meses antes de la noche de la servilleta, intenté transferir $50,000 de ahí para ayudar a Prilla, cuyo esposo acababa de perder su trabajo. Mi banco marcó la cuenta como congelada pendiente de revisión matrimonial conjunta. Yo no había autorizado ninguna revisión conjunta. Cuando llamé, el gerente
gerente de la sucursal, un hombre de voz suave llamado Terrence O'Shea, me dijo, disculpándose, que un abogado que representaba al patrimonio había puesto una retención legal usando papeleo con mi firma en él. Mi firma, una que nunca había firmado. Hubo un ciclo más antes del abogado, y es del que menos orgullosa estoy. 6 semanas después del fideicomiso congelado, intenté una última vez hablar con Mark como una adulta razonable sobre un matrimonio razonable. Hice la cena. Usé un lenguaje suave, del tipo que la doctora Chen después me diría que era todavía manejando sus sentimientos en lugar de afirmar los tuyos. Dije, creo que necesitamos ver a alguien juntos, un consejero. Creo que nos hemos distanciado. Mark dejó su tenedor muy despacio, de la manera en que lo hacía antes de que pasara algo malo, y dijo, lo único roto en este matrimonio es tu memoria, Elena. Siempre has tenido un talento para lo dramático. Pregúntale a tu padre. Te dirá lo mismo que me dijo a mí en la boda. Heredaste la inestabilidad de tu madre. Mi madre murió de cáncer de ovario cuando yo tenía 19 años. Era la persona más estable que jamás he conocido. Él nunca la conoció. Lo dijo de todos modos, observando mi cara buscando la grieta. Y cuando llegó, cuando mis ojos se llenaron a pesar de cada gramo de voluntad que tenía, asintió una vez, satisfecho, como un científico confirmando una hipótesis. Esa fue la noche en que entendí que el fideicomiso congelado no fue un error o un exceso, fue una prueba piloto. Estaba viendo qué podía quitarme antes de quitarme el resto. Esa fue la noche que dejé de racionalizar. Esa fue la noche que llamé a un abogado. Michael Reyes tenía una reputación antes de que yo me sentara en su oficina. 17 años ejerciendo derecho familiar con especialidad en divorcios de patrimonio elevado y ocultación financiera. El tipo de abogado del que la gente susurraba en los clubes de campo de la misma manera en que susurraría sobre un cirujano que había salvado la vida de alguien. Su oficina olía a papel viejo y a café más fuerte del que solía tomar. Me escuchó durante 40 minutos sin interrumpir ni una vez, algo que no había experimentado de un hombre en más tiempo del que quería admitir. Señora Doyle, dijo finalmente, voy a ser honesto con usted de la manera en que desearía que más abogados fueran honestos con sus clientes desde el primer día. Si aunque sea un tercio de lo que me ha contado es documentable, esto no es solo un caso de divorcio. Esto es potencialmente una referencia criminal, recomendó un contador forense de inmediato, Dana Whitfield, contadora pública certificada y examinadora certificada de fraude. Una mujer que había pasado 9 años en una de las grandes 4 firmas antes de independizarse específicamente para desenredar casos como el mío. La primera pregunta de Dana para mí no fue sobre el dinero. Fue, ¿tiene un lugar seguro para dormir esta noche, separado de él, aunque sea temporalmente? Mentí y dije que sí. No dejé la casa por otros 8 meses porque irme demasiado pronto, me advirtió Reyes, dejaría que Mark moviera fondos más rápido de lo que podíamos rastrearlos y le daría la narrativa de que yo había abandonado el matrimonio. Así que en cambio me quedé y observé y recolecté. Dana Whitfield construyó lo que llamaba un mapa de dinero durante los siguientes 10 meses. Estados de cuenta bancarios citados a través de una solicitud discreta de prelitigio, registros de transferencias, 3 empresas fantasma registradas en Delaware y las Islas Caimán, Halcyon Meridian LLC entre ellas, y un patrón que eventualmente sumó $6.1 millones desviados de las cuentas de inversionistas de Sterling Corp a lo largo de 4 años. Bancarios citados a través de una solicitud discreta de prelitigio, registros de transferencias, 3 empresas fantasma registradas en Delaware y las Islas Caimán, Halcyon Meridian LLC entre ellas, y un patrón que eventualmente sumó $6.1 millones desviados de las cuentas de inversionistas de Sterling Corp a lo largo de 4 años. No el dinero de Mark, dinero de clientes, fondos de retiro, fondos universitarios. Una mujer llamada Carol Ibsen había puesto el pago del seguro de vida de su difunto esposo en el fondo de crecimiento conservador de Sterling Doyle, y $210,000 de eso se habían redirigido silenciosamente a una empresa fantasma que financiaba, entre otras cosas, un condominio en Miami que Mark me dijo que era una propiedad de retiro corporativo. El condominio le pertenecía a Kay. Su nombre era Kayla Rice, 26 años, anteriormente asistente ejecutiva de Mark, despedida de Sterling Doyle 18 meses antes por reestructuración y recontratada 2 semanas después como consultora a través de, ¿adivinaron?, Halcyon Meridian LLC. Quiero decirles que me sentí reivindicada cuando Dana puso la hoja de cálculo frente a mí. No lo hice. Me sentí enferma de una manera que duró 3 días. Mis manos no dejaban de temblar cuando firmé el papeleo del anticipo. Perdí 2 kilos esa semana sin intentarlo. La traición tiene un peso físico. Nadie te advierte sobre esa parte. Dana no trabajaba sola para entonces. Había traído a un colega, un exanalista de cumplimiento de la Comisión de Valores llamado Robert Ochoa, para ayudar a rastrear la estructura de la entidad de las Islas Caimán, porque la propiedad de Halcyon Meridian
había sido estratificada a través de 2 empresas fantasma adicionales, una en Delaware, una en Nevis, específicamente diseñadas para sobrevivir una auditoría casual. Esto no es descuidado, me dijo Ochoa en una videollamada, compartiendo su pantalla para que pudiera ver el dinero moverse en tiempo real a través de un diagrama de flujo que parecía una telaraña. El fraude descuidado se atrapa por accidente. Esto es alguien que ya lo ha hecho antes, o alguien que ha sido entrenado por alguien que lo ha hecho. Esa frase me quitó el sueño más que casi cualquier otra cosa en esta historia. ¿Entrenado por quién? Todavía no lo sé completamente. Reyes también insistió en que mantuviera un canal más abierto discretamente en caso de que el caso criminal se estancara. Un periodista financiero llamado Tom Bricker, que cubría delitos de cuello blanco para un periódico de negocios regional y había destapado 2 historias previas sobre mala gestión de fondos. No lo vamos a llamar todavía, dijo Reyes. Es un seguro. Si la fiscalía se toma esto con calma porque Sterling Doyle tiene amigos en el centro, vamos públicos. Y lo público también es un tipo de justicia. Guardé el número de Bricker en mi teléfono bajo un nombre falso, de la misma manera en que había guardado la clínica de la doctora Chen bajo un nombre falso, de la misma manera en que había empezado a guardar pedazos de mi propia vida bajo etiquetas falsas, solo para mantenerlos a salvo de un hombre que leía mis mensajes por encima de mi hombro. 2 meses en la investigación, finalmente fui a una sala de emergencias. No por la muñeca, no por el labio, sino por los dolores en el pecho que habían empezado a despertarme a las 3 de la mañana, convencida de que estaba teniendo un ataque cardíaco a los 35 años. La doctora Anita Patel, médica de emergencias con 11 años en Mercy General, me hizo un electrocardiograma, sacó sangre y no encontró nada estructuralmente mal con mi corazón. Lo que encontró en cambio fue una frecuencia cardíaca en reposo de 118 estando perfectamente quieta y niveles de cortisol que dijo que no le gustaban. No me sermoneó, solo se sentó en el banco con ruedas, me miró a los ojos y dijo, sea lo que sea que esté pasando en su vida ahora mismo, su cuerpo está tratando de dejarlo, aunque usted todavía no lo haya decidido. Voy a anotarle el número de una defensora contra la violencia doméstica. No tiene que llamar hoy. Guardé esa tarjeta en mi cartera durante 4 meses antes de siquiera marcarla. Todavía la tengo. El 5º ciclo, justo antes de la noche de la servilleta, fue la grabación. Había empezado a cargar una pequeña grabadora de voz digital en el bolsillo de mi abrigo, del tipo que a veces recomiendan los terapeutas para trabajo de exposición, excepto que la mía no era para terapia. La doctora Lauren Chen, la psicóloga que había empezado a ver bajo un nombre falso a través de una clínica de tarifa variable al otro lado de la ciudad, fue quien primero sugirió que necesitaba un registro de lo que me estaba pasando, no para la corte inicialmente, solo para dejar de dudar de mi propia memoria. Anota lo que pasa, el mismo día que pasa, me dijo. Los abusadores cuentan con que tu memoria se vuelva borrosa. No lo permitas. Grabé 22 noches durante 4 meses. La mayoría no era nada. Discusiones, silencios, el zumbido bajo de un matrimonio pudriéndose desde adentro. Pero un martes de marzo, Mark llegó a casa después de 3 bourbons en una cena de clientes de Sterling Doyle y empezó a hablar. De verdad hablar, sobre una mujer a la que había atropellado con su auto afuera de un bar en Westport 3 años antes, un atropello y fuga que nunca reportó. Cómo le había pagado a un hombre llamado Vinny $11,000 en efectivo para hacer que desapareciera el daño en su viejo Range Rover antes de que el seguro lo viera. Cómo la mujer, gracias a Dios, se había ido caminando con solo una pierna rota. Nada que fuera a importar de todos modos. Me quedé muy quieta en el otro extremo del sofá mientras decía todo eso, mi grabadora corriendo en el bolsillo de mi abrigo a 2 metros de distancia, y recuerdo pensar, este es el momento. Esto es lo que lo termina. Le di la grabación a la detective Sarah Walsh 3 semanas después. La detective Walsh tenía 17 años en la fuerza, los últimos 9 en la unidad que combinaba crímenes financieros y víctimas especiales. Una mujer construida como si nunca hubiera tenido una discusión, con una taza de café en su escritorio que decía, la detective más ok del mundo, un regalo de sus hijos. Escuchó la grabación 2 veces en silencio. Luego sacó un expediente de un caso de hace 3 años de un estante sin siquiera mirar, como si ya supiera exactamente dónde vivía. Jane Doe, atropello y fuga, Westport, sin resolver. La víctima, resultó, tenía un nombre, Renata Alcaraz. 44 años, una camarera de hotel que había caminado con cojera el resto de su vida y perdió su trabajo porque ya no podía estar de pie durante turnos de 10 horas. Esto es suficiente para abrir un caso, me dijo Walsh, metiendo la grabadora en una bolsa de evidencia y etiquetándola con un formulario de cadena de custodia justo frente a mí para que pudiera ver cada paso. Pero quiero ser directa con usted, señora Doyle. Una vez que actuemos sobre el atropello y fuga, él va a saber que algo viene. Si hay fraude financiero corriendo en paralelo con esto, necesitamos coordinar
coordinar el tiempo para que no pueda liquidar o huir antes de que ambos casos estén blindados. Esa fue la frase que convirtió mi vida en un reloj de cuenta regresiva. Walsh también hizo algo que nadie más había hecho en 14 meses. Me preguntó qué necesitaba yo, no qué necesitaba ella de mí. Hay una defensora de víctimas asignada a casos como este, dijo, deslizando una tarjeta sobre su escritorio junto al formulario de cadena de custodia. Y quiero que se reúna con ella antes de que esto avance más. Esto no es un favor, es protocolo. Y también es solo sentido común, porque lo que sea que esté a punto de pasarle a él, también le va a pasar a usted, de una manera diferente. Necesita un lugar donde poner eso. Conocí a la defensora, una mujer de voz suave llamada Priscilla Namdi, 2 veces antes del arresto. No intentó arreglarme, solo seguía diciendo la misma frase con diferentes palabras. Nada de esto pasó porque yo hice algo mal. No le creí la primera vez. Para la segunda reunión, alguna pequeña y terca parte de mí sí lo hizo. También tuve un intento fallido de arreglar las cosas a través de los canales internos de Sterling Corp antes de llamar a Reyes, y vale la pena contarlo porque muestra qué tan profunda era la cobertura de Mark. Llevé mis preocupaciones sobre las autorizaciones de transferencia al director de cumplimiento de Sterling Corp, un hombre llamado Gerald Finch, presentándolo cuidadosamente como una pregunta de proceso en lugar de una acusación, aterrorizada de alertar a Mark. Finch escuchó, asintió, me dijo que investigaría el papeleo y no hizo nada durante 6 semanas. Después me enteré, a través de la investigación de Dana, que Finch había aceptado 2 cenas caras de Mark exactamente en esa ventana, cortesía de la tarjeta corporativa de Halcyon Meridian. No toda institución te falla por malicia. Algunas te fallan por la corrupción silenciosa y ordinaria de una buena cena de bistec. Todo después de eso se movió rápido, y luego todo se movió imposiblemente lento, y luego colapsó en 24 horas que nunca voy a recuperar por completo. Reyes me llamó un jueves por la mañana, su voz más tensa de lo que jamás la había escuchado. Elena, necesito que te sientes. Dana encontró algo en las transferencias salientes de Halcyon Meridian del martes. Está liquidando. Está moviendo los 3.4 millones restantes a una cuenta en las Islas Caimán que ya ni siquiera está a nombre de Halcyon. Está bajo una nueva empresa fantasma registrada hace 48 horas. Si esto se acredita para el cierre de negocios del viernes, perdemos la capacidad de congelarlo. La Detective Walsh necesita que se ejecute la orden de arresto antes de que esa transferencia se asiente o el dinero desaparece y también tu influencia. Tenía, según los cálculos de Reyes, unas 24 horas. 24 horas para mantener a Mark lo suficientemente calmado como para que no huyera. 24 horas para asegurarme de que las notas de la doctora Chen, la orden de Walsh, la moción de congelamiento de activos de Reyes y el reporte forense de Dana llegaran todos frente a un juez antes de que se acreditara la transferencia. 24 horas para mantener mi propia cara de no romperse cada vez que Mark me miraba a través de la isla de la cocina como si fuera un mueble. Recuerdo estar de pie en la ducha esa mañana con el agua corriendo fría porque había olvidado ajustarla, solo parada ahí sintiendo mi pulso en la garganta. Mis manos no dejaban de temblar mientras me vestía. Se me cayó el arete 2 veces tratando de ponérmelo. En un momento, me senté en el borde de la tina y solo respiré, contando de la manera en que la doctora Chen me enseñó. 4 adentro, 7 sostener, 8 afuera, porque si no lograba estabilizar mis manos, no iba a poder servir una copa de vino sin que Mark notara que algo estaba mal. A las 9 a.m., hice un último intento de comprar tiempo de manera honesta. Le escribí a Mark que había reservado una mesa para nosotros en Le Bernardin para el sábado, una cena de disculpa. Yo invito. Solo los 2. Quiero arreglar esto. Era una mentira construida completamente por autopreservación y odiaba lo fácil que salió de mí. Respondió dentro de 4 minutos. Por fin, el crecimiento te queda bien. Me quedé mirando esas 3 palabras durante mucho tiempo. El crecimiento te queda bien. Pensaba que me estaba rindiendo. No tenía idea de que estaba cargando un arma. A las 11:15, Reyes llamó de nuevo, más agudo esta vez. El Banco de las Islas Caimán tenía una ventana de liquidación del mismo día que cerraba a las 6 p.m. hora del este. Si la firma del juez Álvarez no llegaba antes de esa ventana, los 3.4 millones de dólares se acreditarían en una cuenta que ninguna corte estadounidense podría alcanzar sin un proceso legal internacional que podría tomar años. Sé que esto es mucho que cargar hoy, dijo Reyes, y por una vez su calma de sala de tribunal se agrietó ligeramente. Pero necesito que lo mantengas en esa casa hasta que tengamos luz verde. No dejes que se vaya a la oficina. No dejes que se acerque a un teléfono con acceso bancario si puedes evitarlo. Así que hice la actuación más difícil de mi vida. Le dije a Mark que había hecho su almuerzo favorito. Me reí de un chiste que no era gracioso. Dejé que descansara su mano en mi hombro en la barra de la cocina, la misma mano que me había partido el labio 48 horas antes, y no me estremecí porque estremecerme le habría
dicho que algo estaba mal, y me quedaba exactamente un trabajo: mantenerlo calmado, mantenerlo en casa, mantenerlo ciego. A la 1 p.m. un desastre casi me encontró de todos modos. El teléfono de Mark sonó en la barra, y vi el identificador de llamadas antes de que lo agarrara: Gerald Finch. Mi estómago se dobló sobre sí mismo. Si Finch había escuchado rumores sobre las cuentas congeladas, si había alertado a Mark para proteger sus propias 6 semanas de silencio, todo el plan de 24 horas podía colapsar en una sola llamada. Me ocupé en el fregadero, mi espalda hacia él, esforzándome por escuchar cada palabra sobre el sonido del agua corriendo que no necesitaba. No, todo está bien de mi lado, dijo Mark, riéndose de algo que Finch dijo de vuelta. Solo cansado. Elena ha estado extra atenta últimamente. En realidad, quizás finalmente está recapacitando. Colgó 30 segundos después. Exhalé tan fuerte que tuve que agarrarme del borde del fregadero. No fue la llamada que temía. Fue lo suficientemente cerca como para que mis manos no dejaran de temblar durante otra hora. Para las 4 p.m. se me habían acabado las formas de llenar el tiempo sin levantar sospechas, así que hice algo imprudente y humano. Llamé a la doctora Chen desde el baño, el ventilador corriendo para cubrir mi voz, y solo respiré mientras ella me guiaba a través de las últimas 2 horas. Has sobrevivido cada día hasta este, dijo. Este es solo un día más. Sabes cómo hacer esto. No me sentía valiente. Me sentía como una mujer parada muy quieta en un lago congelado, escuchando la primera grieta, porque ese era el plan. Mi padre, Reyes, Dana y yo habíamos construido una última pieza de teatro, una cena. Mi padre vendría como él mismo, el presidente flexionando una rara visita personal. Reyes vendría como un viejo amigo, lo cual técnicamente era cierto, y en el momento en que se firmara el congelamiento de activos y la orden de arresto estuviera activa, Walsh prometió que me mandaría una palabra verde en el segundo en que la firma del juez tocara la página. Mi padre vendría como él mismo, el presidente flexionando una rara visita personal. Reyes vendría como un viejo amigo, lo cual técnicamente era cierto, y en el momento en que se firmara el congelamiento de activos y la orden de arresto estuviera activa, Walsh prometió que me mandaría una palabra verde en el segundo en que la firma del juez tocara la página. 2 detectives estarían esperando afuera, y la trampa que había construido durante 14 meses finalmente se cerraría. A las 2:47 p.m. mi teléfono vibró. Una palabra de la detective Walsh, verde. Le escribí a mi padre de vuelta una sola palabra propia, esta noche. El comedor olía a lirios frescos, y al café de $80 que a Mark le gustaba fingir que podía saborear la diferencia. Había pasado toda la tarde poniendo una mesa que parecía una disculpa. Su Burdeos favorito respirando en una decantadora. La porcelana buena, velas encendidas, aunque apenas era de tarde. Una trampa disfrazada de tregua. Mark entró con la corbata ya suelta, escaneando la habitación de la manera en que siempre lo hacía, buscando algo que corregir. Sus ojos aterrizaron en mi labio partido, todavía hinchado de la noche anterior, y algo feo y satisfecho se movió por su rostro. Bien, dijo. Finalmente aprendiste tu lugar, Elena. Un poco de dolor te mantiene aguda. No respondí. Solo lo observé jalar su silla. Entonces, se detuvo porque la habitación no estaba vacía de la manera que esperaba. Mi padre estaba sentado en la sombra de la silla de terciopelo de respaldo alto en el otro extremo, una carpeta perfectamente cuadrada frente a él. Michael Reyes se sentó junto a él, libreta legal abierta, pluma ya destapada. Y por la puerta de la cocina, 2 detectives estaban de pie con libretas afuera y expresiones talladas en granito. Una de ellas era Sarah Walsh. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa, una copa de cristal temblando ligeramente en mi agarre. Ya no de miedo, me di cuenta, de algo más cercano al alivio finalmente llegando después de 14 meses de contener el aliento. Levanté la copa, la sangre todavía manchando levemente la comisura de mi boca donde la hinchazón no había bajado. Bienvenido, querido, dije, y el silencio en la habitación convirtió mi voz en algo más afilado de lo que pretendía. Estamos celebrando tu arresto, tu despido y mi libertad. El color se le fue del rostro de golpe, como si alguien hubiera desconectado algo. Se derrumbó hacia atrás en la silla, las patas rechinando contra el mármol con un sonido como un disparo. Intentó reírse. Murió en algún lugar de su garganta antes de convertirse en un sonido real. Esto es una broma, dijo, los ojos moviéndose hacia Walsh, hacia Reyes, hacia mi padre, hacia mí. Elena, llámalos. Estás siendo dramática. Mi padre ni siquiera levantó la vista del expediente. ¿Dramática, Mark? Malversación de fondos de clientes. $6.1 millones según una auditoría forense que se sostendrá en cualquier tribunal de este estado. Espionaje industrial contra 3 de nuestros socios institucionales. 14 meses de abuso documentado y grabado contra mi hija. Eso no es drama. Eso es una sentencia de prisión. Mark se lanzó hacia mí, hacia la carpeta. Todavía no sé bien cuál, pero la detective Walsh y su compañero fueron más rápidos. En segundos, estaba boca abajo contra el mármol, las muñecas inmovilizadas, la respiración saliendo de él en ráfagas cortas y furiosas. No pueden hacer esto, gruñó. Tengo las cuentas en el extranjero. Tengo influencia. Sé cosas sobre la firma de tu padre que los acabarían a todos ustedes. Inténtalo, dijo mi padre, sin siquiera levantar la voz. Tom Brecker está redactando la historia ahora mismo. Sale en el momento en que tu proceso llegue al expediente judicial, con tu nombre en el titular y Sterling Corp mencionado exactamente una vez, como la víctima. Cada miembro de la junta, cada cliente,
Cada persona que alguna vez te haya dado la mano en una recaudación de fondos va a leer exactamente lo que hiciste con su dinero para el lunes por la mañana, con o sin orden. Me agaché hasta quedar casi al mismo nivel de sus ojos, mis tacones repiqueteando una vez contra el piso. Las cuentas en el extranjero, Mark, la empresa fantasma en las Islas Caimán a la que moviste $3.4 millones el martes. Dana Whitfield la congeló hace 11 horas, bajo una orden judicial firmada por el juez Álvarez esta tarde. No tienes influencia, tienes un rastro documental. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez en 6 años. Quizás sí. Tú hiciste esto. Dijo. Todo esto. Las auditorías. Él se detuvo. Lo de Kayla. ¿Sabías sobre Kayla? Supe sobre Kayla hace 13 meses, dije. Supe sobre Halcyon Meridian. Supe sobre el dinero del seguro de vida de Carol Ibsen, sentado en un condominio en Miami con el nombre de tu novia añadido silenciosamente a la escritura la primavera pasada. Curé toda tu caída, Mark. Una transferencia bancaria a la vez. Y estabas demasiado ocupado golpeándome para notar que estaba tomando notas. Se puso pálido de una manera nueva. Una manera que no tenía nada que ver con el arresto y todo que ver con lo que venía después. Porque todavía no había llegado a la parte que realmente lo terminó. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la pequeña grabadora de voz plateada. Presioné reproducir. Su propia voz llenó el comedor, espesa de bourbon, descuidada de confianza, describiendo un atropello y fuga afuera de un bar en Westport 3 años antes. Una mujer llamada Renata Alcaraz, una pierna rota, $11,000 en efectivo a un hombre llamado Beanie para hacer que el daño a su Range Rover desapareciera antes de que el seguro lo viera. Nadie en esa habitación se movió. Mi padre cerró los ojos por un segundo, como si el sonido le doliera físicamente. Apágala, dijo Mark. Y por primera vez en 6 años, escuché algo en su voz que no era actuación, era miedo, crudo y sin ensayar. Elena, por favor. Voy a arreglar esto. Le voy a devolver el dinero. Voy a cambiar. Reyes ni siquiera levantó la vista de su libreta legal. Guárdalo para el juez, dijo secamente. Ella ha escuchado cada promesa que jamás has roto. Los ojos de Mark recorrieron la habitación una vez más, buscando una grieta, un aliado, cualquier cosa. No encontró nada. Mi padre finalmente levantó la mirada del expediente, fría e inquebrantable de una manera que solo le había visto dirigir a miembros hostiles de la Junta 2 veces en mi vida. Construiste tu imperio sobre el dolor de otras personas, dijo mi padre. Hoy cobra intereses. El compañero de la detective Walsh sacó un par de esposas. El clic del metal fue pequeño y mecánico, y de alguna manera el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Las rodillas de Mark cedieron mientras lo levantaban, y por un segundo limpio y glorioso, se veía exactamente tan pequeño como siempre había intentado hacerme sentir a mí. Entonces me miró, y sonrió. Algo roto y feo, sin nada dejado en ello más que rencor. ¿Crees que eres libre, Elena? Dijo. Revisa el vino que me serviste. Estabas tan ocupada jugando a ser Dios que olvidaste vigilar tu propia copa. Miré hacia abajo a la copa todavía en mi mano. Estaba medio vacía. No recordaba haber bebido de ella. La cabeza de la detective Walsh giró hacia mí, aguda, ya alcanzando su radio. Mi padre estaba de pie. Reyes dijo mi nombre una vez, urgente, como un disparo de advertencia. Y lo último que vi antes de que la habitación se inclinara de lado fue la sonrisa de Mark, todavía extendida por su rostro como si hubiera estado guardando un último movimiento todo este tiempo, y yo nunca, ni una sola vez, había pensado en revisar la botella.